de que se cuiden mucho, de que sean muy responsables y después todo lo demás lo van a conseguir, de eso no tengan ninguna duda. Bueno, empezamos la clase del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla y empezamos la clase de hoy día. Y la tenemos por aquí, ¿no? Yo me acuerdo que la semana pasada, por ejemplo, debí empezar filosofía medieval, pero el tema el tema del periodo helenístico romano es muy grande, ¿no? Y lo tuve que dividir en dos clases, ¿no? En filosofía los temas son gigantescos, ¿no? Yo a veces tengo que hacer de todo para terminarlo en una hora y a veces no se puede, ¿no? Lo bueno es que hoy día, con la bendición de la vida, el destino de Dios, me han puesto seminario y puedo completar mi temario, ¿no? Hoy día vamos a hacer Edad Media y de esa manera completamos todo, ¿no? Listo. Arrancamos por acá. Filosofía medieval. ¿Se mira en la pantalla o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahí está. Gracias, muchas gracias. Y en el caso de mi voz de ritmo romántica, ¿se escucha bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Ahora siento pa'lante nomás la clase del día de hoy. Bueno, después del periodo helenístico romano, que era lo que hemos hecho hasta el día sábado, ahora vamos a trabajar lo que es la Edad Media, solo que no se llama pues Edad Media, se llama filosofía medieval, ¿no? ¿Qué ocurrió en la filosofía en la Edad Media? ¿Qué pasó? ¿No? Miren, le voy a explicar acá. En primer lugar, ustedes recordarán de que hubo una civilización europea que conquistó prácticamente gran parte del mundo. No se conocía América, se conocía África, Asia y Europa. Y para esa época eso era el mundo, ¿no? Y hubo una civilización que conquistó gran parte del mundo que se llama Roma, ¿no? Todo lo que existía en el mundo en esa época estaba guiado por Roma, ¿no? El derecho romano, la guerra romana, etcétera, ¿no? Todo lo así, todo lo ponía Roma, ¿no? A los romanos los conquistaron de manera ideológica, pero de otra forma, ¿no? Ustedes recordarán que en el año 33 de la era cristiana crucificaron a alguien llamado Jesús de Nazaret, ¿no? Para muchos judíos era considerado el Mesías escogido por Dios, ¿no? Entonces, lo único que ocasionó su crucifixión es aumentar su popularidad, ¿no? Si queremos decirlo así, ¿no? Muchos seguidores se convirtieron al cristianismo y al igual que cualquier idea o cualquier ideología, se comenzaron a expandir y esparcir a lo largo de los tiempos y de los años, ¿no? Se comenzaron a expandir de tal forma y de tal manera, y eso provocó o eso ocasionó de que llegara un momento donde gran parte del pueblo romano era cristiano, ¿no? Y no le quedó de otra al emperador que oficializar el cristianismo como religión romana, ¿no? ¿Sabrán ustedes qué emperador convirtió a Roma en cristiano? A ver, juégatela por uno. ¿Cuál será el emperador? ¿O les doy una pista? ¿Les doy una pista o no? Una pista, una pista. Una Una pista. pista. Ya. Una pista. Empieza con C de Constantino. ¿Quién será? ¿Quién habrá sido el emperador que oficializó el cristianismo en Roma? Y que empieza con C de Constantino. Toc, toc. ¿Quién será? Constantino. Echa, Constantino, pues. Respuesta correcta, respuesta, Bryce. Constantino, pues Constantino ese. Entonces, si Roma era el imperio más grande que había en el mundo y se volvió cristiano, ¿qué es lo que van a hacer los romanos? Difundir el cristianismo, ¿no? Una de las primeras acciones que tomaron los romanos, ¿cuál fue?
eliminar gran parte de la filosofía griega, ¿no? O sea, se bajaron a todos los filósofos. Mira lo que hicieron, ¿ah? Chau Tales, chau Anaximandro, chau Pitágoras, chau Sócrates, se bajaron a toditos. ¿Saben a quién fue el único que dejaron? A Platón. Inicialmente, el filósofo oficial del cristianismo de la Edad Media es Platón, ¿no? Porque Platón tenía una postura idealista, ¿no? Platón decía que las cosas que ocurrían acá no eran las más importantes, lo más importante es lo que hay en el mundo ideal, ¿no? Y eso le servía, por ejemplo, al cristianismo para sustentar que hay un mundo mejor, ¿no? Mejor que este, ¿no? Por eso mantuvieron a Platón, ¿no? A mediados de la Edad Media, hubo otro grupo que no estuvo de acuerdo con el excesivo fervor religioso, ¿no? Y ellos querían apostar por la ciencia, ¿no? Antes que por la religión. No se dejó ganar la Iglesia Católica y también creó otra corriente que se llama la escolástica, que buscaba unir la fe con la razón, ¿no? Y bueno, pues el máximo exponente de la razón, o sea, de la ciencia, era pues Aristóteles. Entonces, también se trajo a la Edad Media Aristóteles, ¿no? Entonces, sí, la primera característica que quería explicarles el día de hoy es que se eliminaron a todos los filósofos que había en la Edad Antigua y se dejó a dos nomás, Platón y Aristóteles, ¿no? Platón para la primera época que se llama patrística, Aristóteles para la segunda época que se llama escolástica, ¿no? Eso es lo que vamos a tomar en cuenta. Seguimos por acá. Segunda característica, el principal pilar de la Edad Media, ¿cuál es? La religión católica. La base fundamental de todo, ¿cuál es? La religión católica. Todo se guía, todo se pone en base a la religión. Tú recordarás de que en la Edad Media hay un gran desarrollo del arte, como también hay un gran desarrollo de la arquitectura. Pero el arte está dedicado a Dios, al igual que los principales eventos arquitectónicos como cúpulas, catedrales, etc. Todos están dedicados a Dios, ¿no? Entonces, el desarrollo de todo provenía pues de la religión católica. La religión católica era la hacedora de todo, la ponedora de todo, ¿no? Imagínense. 3. La única finalidad de la filosofía fue justificar la existencia de Dios. No se hablaba mucho de Dios, más se hablaban de deidades, pero al haber ya un único Dios, ¿no? En la Edad Media, sobre la filosofía, que era la ciencia universal, se creó otra ciencia que se llamaba teología. Y la teología era la que reinaba todo, ponía todo, hacía todo. Era la última opinión que hay, ¿no? Así como anteriormente habían casas en las cuales la última palabra la tenía el papá, en la Edad Media pues la última palabra la tenía Dios. Imagínense, ¿no? La última palabra la tenía Dios. Listo. Profesor, yo he escuchado que hay libros que dicen que la Edad Media es la época más oscura del mundo, ¿no? Es la época más oscura del conocimiento. Eso puede ser verdad siempre y cuando lo hablemos desde una óptica científica. Para la ciencia, sin ninguna duda, la Edad Media es una época perdida porque ahí no se hacía ciencia. Pero en general para el conocimiento se reemplazó el conocimiento empírico y filosófico por el conocimiento religioso. Entonces, de todas maneras, la religión católica tiene aportes, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahora. 5 aportes de la Edad Media. 5 aportes de la Edad Media, o en todo caso, aportes del cristianismo a la Edad Media. Dice acá. Primero, la existencia de Dios. Dios existe, no es un invento, no es una creación. Dios existe. Esa es la idea principal de la Edad Media. Dios sí existe. Y hay motivos
que más adelante les voy a explicar en el caso de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Santo Tomás de Aquino sustenta la existencia de la Edad Media, ¿no? Imaginen, de Dios en la Edad Media. Número 2, no hay varios dioses, solamente hay uno. Eso se llama monoteísmo, ¿no? ¿Qué es el monoteísmo? Sin ninguna duda es la acción en la cual, pues, Dios... No hay varios dioses, porque los griegos y los romanos eran politeístas. Solamente hay uno, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Eso es monoteísmo. Ese Dios, si lo analizara desde una óptica psicológica, ese es un Dios conductual, ¿no? Porque este Dios premia y castiga, ¿no? A las personas que se portan bien, Dios los va a resucitar y los va a llevar al paraíso, ¿no? Y a los que se portan mal, también los va a resucitar y los va a mandar al infierno, ¿no? Me han hecho acordar de que el día de hoy estamos 24 de mayo y hace un par de días atrás, una amiga me dice, hay varios oráculos y la Biblia y un libro de Nostradamus que dice que el fin del mundo va a ser el 22 de mayo. Y me lo dijo pues el 21, o sea, por mañana, ¿no? Y yo le dije, no, no creo. Y me había olvidado que tenía que sacarle cachita, ¿no? Ya estamos 24, todavía no ha sido el fin del mundo. Bueno, ya saliendo de la clase le digo, ¿no? Listo. 4. Teoría creacionista. ¿Qué es lo que dice la teoría creacionista? ¿Quién creó al hombre? Dios. ¿Quién hace todo por el hombre? Dios. ¿Quién es el ponedor y el quitador de las cosas del hombre? Dios. Dios hace todo, Dios quita todo, Dios pone todo, ¿no? Por último, la acción humana es calificada y es juzgada, ¿por qué? Por los dones y por el pecado, ¿no? La persona que tiene gran aporte es una persona que tiene dones. La persona que no puede resistir algunas cosas es una persona pecadora, ¿no? O es una persona que tiene pecado, ¿no? Imagínense. Pasamos ahora a la metafísica. ¿Qué es la metafísica, profesor? Ustedes recordarán que había una disciplina en la filosofía llamada metafísica que estudia la realidad, ¿no? Estudia la realidad. ¿Cómo se describía la realidad en la Edad Media, ¿no? Por ejemplo, se conservaba el principio de hilemorfismo de Aristóteles. Ustedes recordarán que Aristóteles decía de que cualquier elemento de la realidad tiene dos características, una materia y una forma. Se conservaba ese principio aristotélico, ¿no? Se conserva todavía ese principio aristotélico. Número 2, ¿quién nos creó? ¿Quién creó la naturaleza? ¿Quién creó a los animales? ¿Quién creó a las plantas? Y la respuesta era Dios. ¿Quién es la causa de todo? ¿Quién provoca todo? Y la respuesta también era Dios. En la Edad Media, la respuesta a todo era Dios. Imagínense, ¿no? Yo salía en verano y comenzaba a llover y le preguntaba a mi papá, ¿por qué llueve? En la Edad Media, ¿sabe qué me hubiera contestado? Porque Dios quiere que llueva. Una persona que yo conozco se enferma. Entonces yo le pregunto a mi papá, ¿por qué se ha enfermado tal? Y la respuesta era, porque Dios así lo quiere. Así desea que sea Dios, ¿no? Imagínense si hoy en día tendría una inmensa influencia la religión sobre nuestra vida, porque hoy en día ya no es tanto, a pesar de que muchas personas son mormones, testigos, católicos, cristianos, pero en tu vida diaria 100% no es una influencia religiosa, ¿no? Pero si hubiéramos estado en la Edad Media y tuviéramos estos candidatos, pues Castillo, Keiko, nos hubieran dicho, pues en la iglesia, si gana Keiko es porque así lo quiso Dios. Dios quiere que ella gobierne. O de la misma forma, ¿no? Dice, padre, ¿por qué ganó Castillo? Porque Dios quiere eso. Dios ha puesto a él en nuestro camino, ¿no?
Eso era lo que ocurría en la Edad Media, ¿no? Todo lo explicaba Dios, imagínense, ¿no? En el caso de la teología, recuerden ustedes que la teología es una creación de la Edad Media para sustentar la idea de un Dios, ¿no? Ahora, en el caso de la filosofía cristiana, hay que recordar que la filosofía cristiana tiene aportes de Platón, tiene aporte de los primeros filósofos, como también tiene aporte de religiones anteriores al catolicismo, ¿no? Estamos hablando de los judíos y estamos hablando de los islámicos, ¿no? Del Islam. Generalmente la religión católica proviene pues del año más o menos 778 después de Cristo, en el concilio de Nicea, ¿no? Ahí es donde se aprueban las reglas del cristianismo, ¿no? Y del catolicismo, ¿no? Y bueno, pues tampoco fue una reunión de fieles, ¿ah? Fue una reunión de reyes que eligieron qué libros van y qué libros no van. Fue un congreso especial, rechazaron varios libros, otros los aprobaron. Y bueno, pues hoy en día creemos de que los únicos libros que hay son el Evangelio de Juan, de Lucas, de Marcos y de Mateo, ¿no? Cuando en realidad, pues en esa época, decirles que había 1000 evangelios, pero de todos ellos, pues, eligieron esos, ¿no? Listo. Bajo la idea también de que eso era lo que había elegido Dios. No era la mano del hombre, no, no. Dios es el que nos ha elegido eso, ¿no? Listo. Como les había comentado hace un momento atrás, esta época llamada la filosofía medieval se va a dividir en dos etapas. Primero es la patrística y luego es la escolástica. Bueno, vamos a empezar en primer lugar por el nombre, ¿no? ¿Por qué la primera época, profesor, se llama la patrística? Se llama la patrística porque en la primera época de la Edad Media solamente puede opinar el padre de la iglesia o los padres de la iglesia, bien o mal llamado papas. Nadie más podía opinar. ¿Se acuerdan ustedes de la Santa Inquisición? El único que podía opinar era el padre nomás, o el obispo, o el papa, ¿no? Entonces, en la primera etapa de la filosofía medieval, solamente puede opinar los padres de la iglesia, por eso se llama la patrística. Dentro de la patrística tenemos dos autores. El que inicia la patrística, que se llama Orígenes, y el máximo exponente, que se llama San Agustín de Hipona, ¿no? Que es un autor que el día de hoy lo vamos a estudiar, ¿no? San Agustín de Hipona. En el caso de la escolástica, yo les había comentado que no siempre eran felices con la religión. Muchas personas querían apostar por la ciencia, ¿no? Pero a pesar de eso era prohibido, quemaban gente, Santa Inquisición, etcétera, ¿no? A los científicos como, por ejemplo, como Giordano Bruno, Leonardo da Vinci eran perseguidos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Imagínense. A pesar de eso, gran parte de la población sintió gran apego hacia la ciencia y no le quedó de otra a la iglesia pues que aceptar a la ciencia dentro de la vida cotidiana, ¿no? Por eso es que la Iglesia Católica crea la escolástica, ¿no? Como una manera de decir que el conocimiento humano viene de una fusión de la fe y la razón. La unión de la fe y la razón para buscar el conocimiento, eso se llama pues la escolástica, ¿no? Pero a pesar de eso, como son ortodoxos extremos, decían que en la fe y la razón predominaba la fe, ¿no? Que era lo que heredamos de Dios, ¿no? A pesar de ello. Y bueno, pues en el caso de la escolástica tenemos a San Anselmo de Canterbury, creador de la escolástica, iniciador de la escolástica. Santo Tomás de Aquino, que es el máximo exponente, así como San Agustín de Hipona es el máximo exponente de la patrística. Santo Tomás de Aquino más bien es el máximo exponente de la escolástica, ¿no? Y bueno, pues luego tenemos a un defensor acérrimo del idealismo que es
Juan Duns Scott, ¿no? Listo. Bueno, ahora sí empezamos con la patrística. ¿Recuerdan ustedes que la patrística es aquella época donde solo pueden opinar los padres de la iglesia? Nadie más podía opinar, el único capaz que podía opinar era el padre de la iglesia, no había otro. Los únicos que opinan son los padres de la iglesia nomás. El máximo padre que tuvo la iglesia católica se llamó San Agustín. Es más, ¿se han dado cuenta ustedes de que la mayoría de universidades que hay en el Perú tienen el nombre de un santo? Por ejemplo, ustedes van a postular ¿a cuál? A la UNSA, Universidad Nacional de San Agustín. En Lima, la principal universidad se llama Universidad Nacional de San Marcos. En Cusco es San Antonio. Y si uno analiza la mayoría de universidades, todas tienen nombre de santo, San esto. Hay otra universidad acá particular, San Pablo se llama. La otra universidad de Arequipa es Universidad Católica de Santa María, ¿no? Imagínense, ¿no? Y el excesivo fervor religioso que había en esa época, ¿no? Ahora dice acá, si el máximo exponente, profesor, es San Agustín, o sea, si el máximo exponente es San Agustín de Hipona, yo me imagino, pues, profesor, que San Agustín era una persona tranquila, honrada, amable, educada, ¿no? Que rezaba por Dios y todo lo demás, ¿no? No, en realidad, San Agustín era exactamente todo lo contrario, ¿no? San Agustín era un pecador, era un hereje, era un promiscuo. San Agustín era de esos millonarios que gastaba la fortuna de sus papás en todo lo que se le venía en gana, ¿no? En casinos. Dicen que era alcohólico, consumía drogas, vivía en burdeles, etcétera, ¿no? O sea, tenía una vida bien libertina, ¿no? San Agustín, si queremos decirlo así. Curiosamente, tenía una mamá que era santa, ¿no? O sea, el hijo pecador tenía una mamá que era santa que se llamaba Mónica. ¿Han escuchado ustedes que en Lima hay un penal Santa Mónica o no? ¿Han escuchado alguna vez o no? Sí, En honor a la mamá pues, de San Agustín, Santa Mónica, penal de Santa Mónica, ¿no? En honor a la mamá de San Agustín, ¿no? Ahora, dicen que una vez llega pues San Agustín a su casa ebrio, drogado, yo qué sé, ¿no? Cansado de la vida libertina y quería hablar con su mamá. Se acerca a la alcoba de su mamá y escucha que su mamá está rezando. ¿Sabes qué le pedía la mamá de San Agustín a Dios? Que se lo llevara, que lo matara a su hijo porque era muy pecador. A pesar de toda la vida libertina que llevaba San Agustín, debe haberle afectado notoriamente escuchar de su propia mamá que se muera, ¿no? Imagínate escuchar de tu mamá mm, que te mueras. Debe ser súper complicado, ¿no? Ahora, según lo que dicen los biógrafos, parece que Diosito escuchó mal y en vez de llevarse a San Agustín, se la llevó a la mamá. Un par de días después o semanas después, murió la mamá de San Agustín y algunos biógrafos creen que eso le cambió la vida. Y de ser uno de los más grandes pecadores del mundo, se volvió en el más santo. Es más, hasta hoy en día no hay mayor santo que San Agustín. Es el máximo santo de la Iglesia Católica, ¿no? Profesor, yo soy pecador, yo he cometido muchos errores, todavía tiene solución. No estás perdido, ¿ah? Las 3 y 2 todavía. Sí, imagínate, profesor, soy de lo peor, no te preocupes, todo tiene solución. Si San Agustín se pudo arrepentir, tú también puedes, ¿no? Con fe nomás. Y él se volvió pues el máximo santo de la Iglesia Católica, ¿no? Imagínate, el más de todos, ¿no? Listo. 2. Libros de San Agustín. ¡Hala, profesor! ¿Cómo nos vamos a acordar de los libros? Yo me acuerdo que cuando hacíamos Platón, yo te dije, ¿no? No puedes ser memorista.
El memorismo ya pasó de moda, tienes que ser estratega. Los alumnos de esta generación, los alumnos de este tiempo, no son memoristas, son estrategas, ¿no? Entonces, así como hemos escuchado, así como hemos aprendido con Platón una estrategia, porque yo me acuerdo que les dije, si ustedes miran un libro que tenga el nombre de rey o el nombre de filósofo, es un libro de Platón. Por ejemplo, Fedón, Fedro, Teeteto, Timeo, Ión, Criptón, Laque, etcétera, ¿no? Son libros, nombres de reyes, es un libro de Platón. O de repente tiene el nombre de un filósofo, pues Protágoras, Parménides, también es un libro de Platón, ¿no? En el caso de San Agustín, prácticamente vamos a hacer lo mismo, vamos a usar la misma estrategia. San Agustín, en la gran mayoría de sus libros, usa una palabra clave al inicio, la palabra ciudad, la ciudad de algo. Entonces, si a usted en un examen de ranking o en un examen de admisión les viene la palabra la ciudad de tal, es un libro de quién. Respuesta correcta, respuesta Bryce, de San Agustín. La ciudad de Dios, la ciudad eterna, la ciudad del pecado, la ciudad del progreso, la ciudad de los olvidados. Cualquier libro que empiece con la palabra ciudad es un libro de San Agustín de Hipona, ¿no? Es un libro de San Agustín de Hipona, ¿no? Lo único que sí me tienen que aprender, porque se acuerdan que con Platón tenía que aprenderme 3 palabras, ¿no? Apología, político y leyes, ¿no? Todo lo demás venía de la estrategia que habíamos tomado, ¿no? En el caso de San Agustín, aparte de los libros que empiezan con la palabra ciudad, me tengo que aprender 2 libros más, ¿no? El libro llamado Soliloquio y el libro llamado Confesiones. Soliloquio y Confesiones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un soliloquio, profesor? Un soliloquio es una conversación conmigo mismo. Es como que yo me hablara a mí, ¿no? Como cuando se te queme el arroz y dices, Juan, qué tonto que eres. ¿Por qué no estás más pendiente? ¿Por qué cometes ese error? Ese acto de hablarme a mí mismo, eso es un soliloquio, ¿no? Según lo que piensa San Agustín en su libro Soliloquio, los seres humanos de vez en cuando hablamos con Dios, más para reclamar que para agradecer. De pronto un día llegas a tu casa y dices, Señor, ¿por qué me ha dejado mi enamorada? ¿Por qué no lo dejan a mi amigo que tiene 5 o a mi otro amigo que tiene 3? ¿Por qué me dejan a mí, que soy el único que ama así de manera desinteresada? ¿Por qué? Eso es un soliloquio, pues estoy conversando con Dios, ¿no? Reclamando, pero estoy conversando, ¿no? En el caso del libro Confesiones, debo de aceptar que fue uno de los libros que menos me han gustado. Así como cuando una persona lee, se da cuenta de que hay cosas que le gustan, que le agradan, que le parecen geniales. De la misma manera, a veces cuando uno lee, hay libros que no te gustan, pues. Y uno de los tantos libros que en mi vida no me gustaron se llama, pues, Confesiones, que es un libro de San Agustín, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que mi buen amigo Alfredo Quispellanos, el pupilo, les debe haber hablado del psicoanálisis. Y ustedes recordarán que una de las bases del psicoanálisis es la sexualidad, ¿no? Probablemente uno comienza a analizar de manera fría y dice, ¿qué cosas habrá tenido Freud en la cabeza, ¿no? Para usar a la sexualidad como una de las bases principales del psicoanálisis, ¿no? De la misma manera, San Agustín, que tenía una vida libertina, ¿no? Si lo queremos llamar así, San Agustín pues usa más bien el pecado como su principal motor de crítica y como su principal motor de este libro llamado Confesiones, ¿no? Miren, les cuento y les explico.
Como San Agustín había sido un libertino, él sabía reconocer todo lo que era pecado, pues. Solo que se obsesionó con el pecado y pensó que todo era pecado, ¿no? Hay un capítulo, me parece que es el capítulo 3, donde San Agustín llora y le dice a Dios, Señor, yo sufro porque amo a Mónica y no debería amarla, porque solamente te debería amar a ti. Y Dios le contesta, pero yo he creado a Mónica, que es tu mamá, y al amarla a ella, me amas a mí, eso no es pecado, ¿no? Le contesta Dios. Y todo el libro de Confesiones trata de las experiencias que tiene San Agustín, de todos los pecados que había cometido, ¿no? Hay una parte donde dice, Señor, me avergüenzo de haber lactado del seno de mi madre, ¿no? Porque es pecado. Y Dios le dice, no, tú lactabas para alimentarte, ¿no? ¿Cómo va a ser pecado, no? Entonces de eso trata el libro Confesiones, ¿no? Todo pensaba que era pecado San Agustín, imagínate, ¿no? Un obsesionado con el pecado. Es más, era tan obsesionado con el pecado San Agustín que es el creador del pecado original, ¿no? Pregunta, ¿los han bautizado a ustedes o no? ¿Son bautizados o no son bautizados? Toc, toc. ¿Son o no son bautizados? Sí. Sí, profesor. Yo sí, profe. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los han bautizado? ¿Cuál es el motivo? ¿O los bautizaron y no saben por qué? Me ¿Cuál dijeron es? que es para borrar el pecado de Adán y Eva. Correcto. Eso Pecado se original. llama pecado original, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿quién inventó eso del pecado original? San Agustín. San Agustín, que era un obsesionado con el pecado, cuando se crean los sacramentos, él dice, todos los humanos nacen pecadores, todos los humanos son pecadores. Entonces hay que crearles un sacramento para borrarles el pecado de nacimiento. Yo me imagino que varios de ustedes dirán, pero ¿por qué no? O sea, ¿cómo un bebé va a ser un pecador, no? Y la iglesia nos da dos motivos por los cuales eres pecador. Primero, por Adán y Eva. Eso se llama origen filogenético, ¿no? Adán y Eva han pecado contra Dios y todos los que vengan después de ellos son pecadores, ¿no? Ese es el motivo de Adán y Eva. En el caso del origen ontogenético, que dice la iglesia, la única persona que nació en estado de gracia fue Cristo. Un día se le presenta pues el ángel Gabriel a María y le dice, ¿no? Tú vas a ser la madre del Hijo de Dios. El Espíritu Santo va a bajar en forma de paloma y tú vas a quedar embarazada, ¿no? Porque María le había preguntado al ángel, ¿cómo va a ser yo la madre si nunca he tenido contacto con ningún varón? Y el ángel le dice, es que va a ser obra de Dios, ¿no? Ese niño va a nacer en gracia, le dice la mujer, ¿no? Va a nacer en gracia ese niño, ¿no? Pero la iglesia dice que a excepción de Cristo, ninguno de nosotros hemos nacido en gracia, pues. Nosotros hemos nacido en pecado. ¿Somos el resultado de qué? De la lujuria de nuestros papás, del momento calenturiento. De ahí hemos nacido nosotros, pues de la lujuria, ¿no? Si lo queremos decir así. Por eso somos pecadores, por culpa de Adán y Eva en primer lugar. Y en segundo lugar también somos pecadores. ¿Por qué? Porque nacemos de la lujuria, ¿no? Que es uno de los pecados, ¿no? Listo. Bueno, esa es la primera parte que he tenido que explicar. Hasta donde he avanzado y hasta donde he progresado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿O continúo nomás? Todo claro, profesor. Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Sí, profesor. Entonces, seguimos nomás. Dice acá.
Algunas ideas generales de quien en vida fue San Agustín, ya 5 ideas que están en tu banco sobre San Agustín. La fe y la razón, Dios y el alma, la iluminación, la felicidad y el amor de Dios y el problema del mal, ¿no? Según lo que pensaba San Agustín, el humano se podía guiar de 2 maneras, o por la fe, que era ilimitada, o por la razón humana, que es limitada, ¿no? Desde el punto de vista de San Agustín, lo más efectivo era usar la fe, porque la fe que viene de Dios es el conocimiento ilimitado. En cambio, la razón humana es un conocimiento limitado. Entonces, mejor usemos la fe sobre la razón. Dios y el alma. Yo me imagino que alguna vez le habrán preguntado a San Agustín, ¿cómo se comunica Dios con nosotros? Y bueno, pues citando a Platón, San Agustín dice, los humanos somos duales, pues estamos conformados por cuerpo y alma, pero Dios se comunica a través del alma, ¿no? Ustedes recordarán la teoría de la reminiscencia de Platón, ¿no? Platón decía que el hombre no es inteligente, el hombre no ha nacido inteligente, sino que su único elemento perfecto, el alma, cuando el hombre responde a algo, es porque su alma le da la respuesta, que viene del topus Uranus, ¿no? El alma es quien le da la respuesta, ¿no? En el caso de San Agustín decía, Dios nos da la respuesta. ¿Cómo? ¿A través de qué nos da la respuesta? A través del alma, ¿no? El alma es el elemento que Dios usa para darnos las respuestas, ¿no? Seguimos acá. Número 4, la felicidad y el amor de Dios. La única manera de ser felices en este mundo y en el próximo mundo, que es el paraíso, ¿cuál es? Por Dios. No hay otra manera de ser felices. La única manera de ser felices es a través de Dios. Dios es el único ser y es el único hombre que nos puede dar felicidad, porque no hay otro. El único capaz de hacer eso, ¿quién es? Dios nomás, no hay otro, ¿no? Y el problema del mal proviene del alejamiento humano de la felicidad o el amor de Dios, ¿no? Cuando los seres humanos se alejan de Dios, pues esas son las consecuencias, ¿no? De ahí proviene el mal. El mal proviene del alejamiento de los hombres con Dios, ¿no? Si los hombres no se alejaran de Dios, pues todos viviríamos felices y en paz, ¿no? Listo. Todo lo que acabamos de sustentar y de dialogar hasta ahora corresponden a la primera etapa de la Edad Media, que es la patrística, ¿no? Recuerden ustedes, máximo representante de la patrística, San Agustín. ¿Por qué se llama patrística? Porque solamente opinan los padres de la Iglesia, ¿no? Bueno. Pasamos a la segunda etapa llamada la escolástica, ¿no? La palabra escolástica viene de escuela. Recuerden ustedes que en la escuela nos dan conocimientos, nos dan saberes, nos hablan de la ciencia, ¿no? Eso es lo que ocurre en la escuela. Recuerden ustedes de que no todas las personas están a favor de la religión. Siempre hay un grupo de personas que van a estar en el bando contrario o en el bando opuesto, si queremos decirlo así, ¿no? Ahora, en el bando contrario y en el bando opuesto empezaron a ganar seguidores, ¿no? Y llegó un momento donde la Iglesia no podía negar el avance de la ciencia, o no podía negar el progreso de la ciencia. Entonces, la Iglesia tomó una estrategia de crear una corriente llamada la escolástica, ¿no? Donde se fusionaba la fe con la razón. La razón no es contraria a la religión. La razón es un complemento, decían en la escolástica, ¿no? Y el conocimiento humano se forma
por la unión de la fe con la razón. Esa es la idea principal de la escolástica, ¿no? Pero como son padres de la iglesia, de todas maneras le daban una exagerada preferencia a la fe sobre la razón, ¿no? La fe nos da conocimiento, la razón nos da conocimiento, pero sobre la fe y la razón está pues la fe, ¿no? Antes que todo está la fe, ¿no? En el caso de la escolástica, el creador viene a ser San Anselmo de Canterbury, pero el máximo representante es Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es el máximo representante de la escolástica, ¿no? Al igual que San Agustín, que era un rico acaudalado, Tomás de Aquino también era un rico acaudalado, pertenecía a una de las familias más importantes que habían en Italia, ¿no? En la época antigua había una tradición que decía lo siguiente, ¿no? Uno de los hijos, generalmente el primero, tenía que volverse sacerdote. En la antigüedad, pues, las familias no tenían un hijo o dos, así como ahora, ¿no? Tenían, que daba miedo 10 hijos, 15 hijos, etcétera, ¿no? El primer hijo era entregado a Dios para que se vuelva sacerdote, ¿no? O para que se convierta en sacerdote. Tomás de Aquino era uno de los hijos mayores en la casa, entonces a él desde niño lo instruyeron para que cuando sea adulto asuma su vocación religiosa, ¿no? A Tomás de Aquino, que era de las personas más brillantes que habían, pues, él se preparó desde niño para ser sacerdote, ¿no? Le enseñaban piano, latín, historia, matemáticas, y cuando se convirtió en adulto, pues, se volvió formalmente sacerdote, ¿no? Así es la vida de Santo Tomás de Aquino. Ahora, en el caso de Tomás de Aquino nos da 4 conceptos fundamentales, ¿no? Que ya ha sido pregunta de examen de admisión por si acaso, ¿eh? Dice acá. La fe, la razón, la filosofía y la teología. La fe, la razón, la filosofía y la teología. Dice así. La fe, ¿qué es la fe? Es todo aquello que viene de la gracia de Dios. Busca respuestas a la vida, Dios te las puede dar a través de la fe. Todo aquel que base su vida en la fe va a recibir la gracia de Dios, decía Santo Tomás. Si una persona se entrega más bien a la razón humana, solamente va a recibir conocimientos externos, ¿no? A través de las experiencias y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué decía San Agustín? ¿Quieres tener conocimientos infinitos? Usa la fe. ¿Quieres tener conocimiento solamente de lo que te rodea? Usa la razón. De la misma manera, hablaba de la filosofía y de la teología, ¿no? En el caso de la filosofía dice, ¿quieres conocer tu mundo? Para eso es la filosofía, para conocer el mundo. Pero si quieres conocer lo más importante, que es el mundo de Dios, para eso está la teología, ¿no? Entonces, quiero conocimientos que venga de Dios, tengo que usar la fe. Quiero conocimientos que se basen en mis experiencias, uso la razón. Si quiero conocer mi mundo, solamente tengo que usar la filosofía. Si quiero conocer a Dios, tengo que usar la teología, ¿no? Eso era lo que pensaba mi amigo Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás de Aquino. Ahora, la mayor importancia que tiene Santo Tomás de Aquino es que él es el único en el mundo que nos da 5 razones por las cuales existe Dios, ¿no? Esa fue la pregunta de examen de admisión. 5 razones por las cuales existe Dios, ¿no? A ver, empezamos a hablar una por una. Bueno, son 5 en primer lugar. Ley de movimiento, relación causal, cosas contingentes y atingentes, ley de perfección y ley de finalidad. Por ejemplo, hoy en día, que estamos en el año 2021, sabemos que se va el día, viene la tarde y luego viene la noche,
por algo que se llama en la Tierra, pues, movimiento de rotación. Pero en la Edad Media no se podía explicar quién hacía esos cambios, ¿no? O sea, ¿por qué se va el día y viene la tarde? ¿Por qué se va la tarde y viene la noche? ¿Quién mueve las cosas? Y en la iglesia decían, ley de movimiento. Pues, ¿quién es el único capaz de mover las cosas? Dios. Dios mueve las cosas, porque nadie más lo podría hacer. Ningún humano puede dejar que las cosas se muevan. Dios sí puede. Ley de movimiento, por ejemplo, ¿no? De la misma manera podríamos hablar de las estaciones, ¿no? Estamos en verano, se ve el verano, viene el otoño, se ve el otoño, viene el invierno, se ve el invierno, viene la primavera, y volvemos al verano otra vez. La pregunta, ¿quién hace eso? ¿Quién genera esos cambios, modificaciones? Dios, pues. Dios es quien hace eso. Eso se llama ley de movimiento, ¿no? Listo. Número 2, relación causal. Todas las cosas que suceden en el mundo tienen una causa y generan un efecto. Causa y efecto, ¿no? ¿Quién fue la primera causa? ¿Quién fue el primer ser que hizo todo, puso todo, quitó todo? Pues la respuesta es Dios. Dios es la primera causa de todo, ¿no? Imagínense, relación causal, ¿no? Si te portas mal, bueno, la parte donde Dios nos castiga, ¿no? Te portas mal, un castigo, te portas bien, un premio, ¿no? Cosas por el estilo. Cosas contingentes y cosas atingentes. Todas las cosas que ocurren en el mundo o que hay en el mundo, podemos dividirlas en dos, pues, las que son importantes y las que no son importantes. Las que son importantes y las que no son importantes, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo llamado Maná, y ese grupo llamado Maná tiene una canción que dice, ¿cómo quisiera poder vivir sin agua? ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire, no? Entonces, en realidad no se puede vivir sin agua, como no se puede vivir sin aire. Entonces en la Edad Media preguntaban, ¿quién creó esos elementos tan valiosos? Y la respuesta era Dios. Dios crea lo valioso, Dios crea lo importante, Dios crea lo significativo. Todas esas cosas sin las cuales el humano no podría vivir, las ha creado Dios, pues. Dios es el que crea eso, ¿no? Imagínense. Como también hay cosas atingentes, ¿no? Cosas que no importan, ¿no? El dinero, los eventos, son cosas que no interesan, pues. El reggaetón, o sea, son cosas que si existen o no al hombre no le van a afectar, ¿no? Entonces las cosas que sí le afectan las crea Dios, las cosas que no las cree el hombre, ¿no? Eso es lo que decía Santo Tomás. Ley de perfección, ¿no? ¿Se han dado cuenta de que hay paisajes hermosos sin que el humano haya movido ningún dedo? ¿Cómo podemos explicar de que haya cosas tan bellas sin que el hombre haya hecho nada? Y la respuesta era, porque eso lo crea Dios. Hay lugares y hay paisajes que son espectaculares. ¿Por qué? Porque eso lo hizo Dios, porque eso lo crea Dios. Imagínense. Ley de finalidad. En la Edad Media se preguntaban, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde? Pues no, ¿a dónde vamos a ir? Cuando termine la vida, ¿no? Y Santo Tomás decía, al lado de Dios. Bueno, siempre y cuando te hayas portado bien, ¿no? Si te has portado bien, obviamente Dios te va a llevar pues, al paraíso, ¿no? Y si te has portado mal, Dios te va a condenar al infierno, ¿no? Ese es el detalle de los 5 motivos o las 5 razones que propone Santo Tomás de la existencia de Dios, ¿no? Bueno, y para cerrar la clase del día de hoy, solamente me falta hablar del libro más famoso que tiene la Iglesia Católica
y que pertenece a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que es Suma Teológica. Ese es el libro principal que hay en la Iglesia Católica, Suma Teológica, ¿no? Por ejemplo, todos en el colegio hemos tenido un catecismo, ¿no? Sacramentos, pecados capitales, dones del Espíritu Santo, reglas de esto, reglas del otro. Todo eso proviene pues de este libro llamado Suma Teológica, que es el principal libro de la Iglesia Católica. El principal libro de la Iglesia Católica es Suma Teológica, ¿no? Porque ahí está toda la estructura de la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la primera parte, ¿sabes qué hablaba Santo Tomás? Lo siguiente, ¿no? Dios y la unidad, Dios y la Santísima Trinidad, la creación del mundo, la creación de los ángeles, bien o mal llamados ángel de la guardia, ¿no? Supuestamente todos tenemos a alguien que está al lado nuestro, ¿no? El ángel de la guarda, ¿no? En la segunda parte tenemos los actos humanos, las pasiones, los hábitos, los dones, los pecados capitales, los vicios, las leyes, los méritos, las virtudes, ¿no? Y principalmente en la tercera parte tenemos los sacramentos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todo viene ¿de dónde? De este libro llamado Suma Teológica. Llegó a tener tanta influencia este libro, o sea, no te imaginas la influencia que tuvo este libro, que uno de los autores que estudias en literatura o que vas a estudiar en literatura llamado Dante Alighieri, creador de la Divina Comedia, deben haberlo de repente en el colegio, ¿no? O de repente el profesor de literatura les va a hablar de la Divina Comedia, ¿no? En la Divina Comedia pues se habla del infierno, ¿no? De que hay varios tipos de infierno para estos, para el otro, para los que hicieron esto, para los que hicieron el otro. Entonces, Dante Alighieri inspiró su libro famoso de la Divina Comedia en la Suma Teológica, ¿no? Que era el libro más famoso que había en la Edad Media, ¿no? Imagínense, ¿no? Listo. Con eso tenemos que decir, colorín colorado, que más o menos la clase ha acabado. ¿Hasta dónde he avanzado el día de hoy? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? ¿Naca la pirinaca? ¿Nada? ¿No tenemos preguntas ni dudas? Todo Profesor. claro, profesor. Todo claro, profesor. Profesor, Listo, muchas gracias. ¿Sí? ¿Quería preguntarme algo? sí, profesor, tengo una pregunta. Ese, bueno, acontecimiento, por así decirlo, de que se pagaban por los pecados, ¿sucedió en esta época que nos está hablando? Sí. Le cuento algo así de manera rápida, ¿no? Llegó a tener tanto poder la Iglesia Católica que creó un impuesto llamado la bula papal. ¿Y qué era la bula papal, profesor? Pagar para que Dios te perdone los pecados. O sea, ya no te imaginas, ya, o sea, imagínate, en la Iglesia Católica se cobraba por perdonar pecados. O sea, solamente a los ricos les perdonaban pecados, porque los pobres no tenían ni para comer. ¿Qué van a estar pagando para que les perdonen los pecados, no? Ese fue uno de los motivos por los cuales cayó la Iglesia Católica, porque hubo reformas, ¿no? Las iglesias protestantes y cosas por el estilo. Tendríamos que hablar pues de Lutero y de Calvino, ¿no? Martín Lutero, ¿no? Alguien que se rebeló a la Iglesia Católica. Juan Calvino también, que se rebeló a la Iglesia Católica porque habían cosas de las cuales no estaban de acuerdo, ¿no? Y bueno, qué bueno que me ha hecho esa pregunta su compañera, porque la reforma religiosa de Lutero y de Calvino es una de las tres causas por las cuales cayó la religión en el mundo, ¿no? Esa es una de las tres causas, ¿no? Listo. Bueno, ahora sí, si no tenemos alguna otra pregunta, eso sería todo. ¿Alguna pregunta o alguna duda? No. Bueno,
Antes de que me retire, quiero reiterar mis felicitaciones al trabajo que están haciendo, al esfuerzo que están haciendo, y de la misma manera, una vez más, desearles de que ustedes, las personas que quieren y su familia, estén muy bien. Son los sinceros deseos de mi persona y de todo el grupo Bryce. Los dejo, cuídense mucho y hasta el sábado que nos volvamos a ver otra vez. Chao, hasta luego. Hasta la próxima, Hasta profesor. hasta luego, profesor. Cuídese. Hasta la Hasta próxima. luego. Chao, Hasta chao. la próxima, profesor. Gracias. Profesor. Gracias a ustedes también.